Bienvenidos un domingo más, un domingo en el que podemos continuar el ciclo de predicaciones que estamos haciendo en estas semanas alrededor del Sermón del Monte. En las últimas semanas estamos viendo cómo Jesús desarrolla un discurso en el Sermón del Monte, una unidad de pensamiento, encadenando cada una de las enseñanzas con la anterior y también con lo que va a venir después, creando así un discurso único que nos llevará a conocer, a entender los planes que tiene el Señor para nosotros y lo que desea, cómo desea el Señor que vivamos nuestra vida y cómo nuestra vida tiene que responder a esas expectativas por parte de Dios. Después de enseñar acerca de Jesús y la ley, y el cristiano y la ley, Jesús va a encadenar 8 temas en los cuales el concepto y la práctica de la justicia en el reino de Dios va a chocar directamente con el concepto de justicia que tenían las personas que le estaban escuchando en aquella época y los conceptos de justicia que manejamos nosotros hoy, que no distan tanto. Son las llamadas antítesis. La fórmula famosa, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Es una relación de oposición, de proposiciones diferentes acerca del mismo tema. Oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que hay que hacer aún más, ¿no? Es lo que nos va a proponer hoy el Señor, que nuestro concepto de justicia vaya encaminado a dar un punto más, a que vayamos un poquito más lejos. Esta famosa tesis, esta fórmula, esta antítesis, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, expresa sin paliativos el espíritu que hay detrás de la enseñanza que estamos viendo en el Sermón del Monte. Y es que Jesús no había venido a incumplir la ley de Moisés. Él acaba de afirmar, veíamos el otro día, que ni una jota ni una tilde, esas letras que no tienen sonido, que están ahí, pero no tienen sonido, se van a cumplir. Pero Jesús va a utilizar esta fórmula para enseñarnos la correcta interpretación a los ojos de Él, como Dios, y de su justicia, justicia del reino de Dios, de cómo hemos de dar respuesta a esas situaciones. Así que nos acercamos a esa primera antítesis hoy. Algunas en las próximas semanas las agruparemos, sobre todo las que tienen que ver con el matrimonio y con las relaciones, pero hoy es muy importante que partamos de este punto, de esta antítesis en la cual nos coloque en la correcta perspectiva de lo que es la justicia de Dios y de esa manera de entender cómo nosotros hemos de reaccionar ante todo lo que hay a nuestro alrededor. He elegido la Nueva Traducción Viviente porque me parece que en esta ocasión su traducción se acerca más al espíritu de las palabras de Jesús y ahora lo explicaré. Dice así la palabra de Dios: habéis oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo os digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a tu hermano idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda y en el altar, anda y reconcíliate con esa persona y luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelve rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Y si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Hasta aquí la palabra del Señor. De nuevo Jesús va a utilizar figuras que las personas que están allí con Él entienden perfectamente. Y Jesús se va a referir en este caso, y en más casos en esta enseñanza, a la ley de Moisés. No matarás. En este caso, y yo creo que se acerca más al significado y al espíritu de las palabras de Jesús y lo que entendían las personas que estaban allí,
traduce esta versión de la Biblia: no asesinarás. Hay una diferencia entre matar y asesinar. Y estas palabras, tal y como las entendían los que estaban allí, se referían al hecho del asesinato. Había en los preceptos de la ley de Moisés situaciones en las cuales matar estaba permitido. Uno era la guerra y otro era la aplicación de la justicia. Si recordáis, los fariseos así lo entendían y así lo enseñaban. De hecho, cuando traen a la mujer que se ha sido sorprendida cometiendo adulterio, ¿qué es lo que le dicen a Jesús? Que bajo la ley de Moisés hay que matarla a pedradas a las murallas de la ciudad. O sea, había ciertas cuestiones que en la ley, fuera de los 10 mandamientos, se iban explicando con más detalle, en las cuales se decía que sí que había causas para que una persona muriera. Sí se podía matar, si me entendéis, con lo grueso y lo duro que es afirmarlo, ¿verdad? Entonces, cuando Moisés dice, cuando Dios entrega los mandamientos a Moisés y pone no matarás, lo que está diciendo es no asesinarás, no te tomarás la justicia por tu cuenta, no vengarás, no cometerás el acto del asesinato. ¿Por qué? Porque hay otras muertes que la ley contempla que son una posibilidad, que no tienen las mismas consecuencias, ¿verdad? Ayer veíamos, el peque se fue con su prima, la otra chica vino a ensayar para la alabanza y nos quedamos Febe y yo solos, y en un rato pues vimos algunas escenas de la película de Salvar al Soldado Ryan. El capitán que va a buscar al soldado para llevarlo a casa después de que se han enterado que todos sus hermanos, que también participaban en la Segunda Guerra Mundial, han muerto, está protagonizado por Tom Hanks, y en un momento de la película él explica, dice, es que yo fuera de aquí yo soy maestro. Dice, yo en mi pueblo soy un maestro que enseña historia, enseña matemáticas, enseña cosas, y dice, y mis vecinos toda la vida me han dicho, esto te pega, porque eres bueno, porque eres amable, eres compasivo, y ahora estoy aquí matando. Entonces, ese contraste, ¿no? De que hay momentos en los cuales la palabra de Dios reconoce que hay circunstancias en las cuales eso sucede. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues que si bien los escribas y fariseos hacían énfasis en esta enseñanza de que cuando Moisés habla de no matarás, se refiere a no asesinarás, y solo tenía que ver con eso, con el asesinato, Jesús no estaba de acuerdo. Jesús no estaba de acuerdo con esta interpretación y con esta aplicación. Si bien Jesús, como hemos visto con el episodio de la mujer sorprendida en adulterio, entiende que la ley enseña que hay momentos en los cuales la muerte está, por decirlo de alguna manera, permitida. Sin embargo, Jesús sostuvo que la verdadera aplicación de la prohibición de no matarás era mucho más amplia y mucho más grande que simplemente el asesinato. Incluía pensamientos y palabras tanto como obras, el enojo y el insulto tanto como el asesinato. Figuraros, de acotar solamente la muerte a un supuesto, Jesús amplía tanto el término que va a incluir ahí no solamente el acto, sino los pensamientos de ira, los pensamientos de enojo, los insultos. Jesús le da una vuelta de tuerca a la ley de Moisés y la pone allí en su correcta interpretación. La exigencia que Jesús tiene para con el pueblo de Dios, para con la Iglesia, va mucho más allá. Jesús exige a sus seguidores que vayan más allá, que sean intachables, no solo en sus obras, sino también en sus pensamientos y en sus palabras. En muchas ocasiones se nos olvida que la Iglesia es pueblo de Dios, y que el pueblo de Dios, la Iglesia, Dios les exige santidad.
A nosotros como iglesia, como creyentes, Dios nos exige santidad. Y esa santidad implica que hemos de cuidar no solo nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos, en la forma en la que tratamos a los demás y nos dirigimos a los demás. Mateo 18, 8 y 9 dice: por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano, con un solo pie, que ser arrojado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Hasta ese punto llega esta interpretación en la cual, esta enseñanza en la cual el Señor nos pide más. Somos el pueblo de Dios, somos su iglesia y nuestra vida debe ser ejemplar. Muchas veces hemos comentado que uno de los rasgos que diferencian al creyente del resto de las personas que no tienen a Jesús en su corazón es que nosotros tenemos la capacidad y la responsabilidad, a la luz de estas palabras de Jesús, de responder de una manera distinta a las mismas circunstancias que viven el resto de las personas. Si tenemos a Jesús en nuestro corazón, si nos llamamos cristianos, si asumimos que lo que Jesús quiere, lo que Dios quiere para nuestra vida es lo mejor, nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de responder al mundo de una manera distinta a lo que el mundo está acostumbrado. Así que, desde esta perspectiva de santidad y con esta respuesta que nos exige Jesús, nos acercamos y leemos: habéis oído en nuestros antepasados que se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo te digo que aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. El enojo, el enfado, la ira son puestos por Jesús a la misma altura que el asesinato. Y parece del todo exagerado pensar que un enfado pueda ser para Dios lo mismo que arrebatarle la vida a una persona. Yo llevo toda la semana leyendo este texto y me parece, en algunos momentos digo, pero ¿cómo puede ser lo mismo para Dios que yo mate a alguien o que yo insulte a alguien? Las palabras hieren, pero matan. Sin embargo, no es eso lo que nos está enseñando el Señor, lo que nos está pidiendo y lo que nos está exigiendo. Muchos manuscritos añaden: si te enojas con alguien de forma injusta, de manera injusta, como que queriendo aclarar que hay un enojo que sí que es justificado, que si hay algún momento en el cual el enfado se justifica. Entonces estos manuscritos, muchos, añaden de forma injusta. Hay una discusión en los traductores de la Biblia si realmente esto he añadido, eso no es, debe estar ahí o no, porque ahí hay una cuestión teológica en medio. Añadir de forma justa o no añadirlo implica muchas cosas. La realidad es que los manuscritos más antiguos no contienen esta fórmula. Sin embargo, y si tomamos la perspectiva, cuando yo estudiaba teología, siempre nos decían: no puedes hacer una tesis teológica de un solo versículo. Si hay muchos versículos en la Biblia que tocan el mismo tema, tienes que estudiarlos todos para ver realmente la visión de conjunto de lo que quiere decir esto. Entonces, cuando nos acercamos al tema del enojo, vemos que Jesús se enojó. Jesús se enojó mucho, se enfadó mucho, sobre todo en aquel episodio en el cual él llega al templo y ve cómo los comerciantes están corrompiendo el templo, la casa de Dios, y lo han convertido en una casa de cambio, un mercado, un sitio donde están comerciando y estafando, donde están privando a muchas personas de acercarse a Dios, porque esa parte, hay un libro que se llama El Templo, y no voy a deciros, sé quién es el autor, pero lo voy a pronunciar mal, que es un judío, y no lo voy a decir el nombre, pero se llama El Templo, y lo publica la editorial Vida, y explica que la parte de fuera del templo, fuera de las murallas, donde Jesús sorprende a estos cometiendo aquel delito, cambiando moneda, vendiendo los animales para el sacrificio, engañando y demás, estaban ocupando la parte que correspondía a los gentiles que no eran judíos y no podían acceder a esa parte del templo que estaba permitido ofrecer sacrificios, pero sí se les permitía acercarse hasta el muro, hasta la delimitación que tenía el templo para poder buscar a Dios, para poder acercarse a Dios.
y que esta acción, esta actitud estaba alejando a estas personas que no pertenecían al pueblo judío de poder acercarse a Dios. Siempre me ha parecido una explicación coherente con lo que encontramos en las Escrituras, ¿verdad? Entonces Jesús se enoja, Jesús se enfada, con lo cual hay un enojo que si el mismo Jesús tiene, debe estar justificado. Además hay otro punto en el cual esta misma palabra es utilizada por Pablo. Efesios 4:26 dice: si alguna vez os enojáis, que vuestro enojo no llegue hasta el punto de pecar, ni que os lleve más allá de la puesta del sol, y no deis al diablo oportunidad alguna. Airaos pero no pequéis, que decía Reina Valera del 60, que es la Biblia con la que hemos crecido, ¿verdad? Airaos pero no pequéis, enfadaos pero no mucho. Pablo da a entender que airarse, enojarse, enfadarse es una reacción inevitable. De hecho, Pablo tenía mucho carácter, y en muchas ocasiones en la palabra le vemos cómo él se enfada, y se enfada con sus compañeros, con discípulos y con compañeros de ministerio, porque no se hacen las cosas como él pensaba que se debían hacer. Y ahí, y ese momento, ¿no? Ese arranque, ese arrebato. Pedro era un experto en los enfados, aunque hay un Pedro antes y después de enfrentarse a la crucifixión y a la negación y a la venida del Espíritu Santo. Pedro era el hijo del trueno, ¿verdad?, con su hermano. Entonces, sí que parece que hay un momento en el que el enojo y esa reacción es algo que está ahí. Somos pecadores y no tenemos todo el dominio, ese control, ese dominio propio sobre nosotros. Pero sí que hay una diferencia. Y es que, dice Pablo aquí, que ese enojo no llegue hasta el punto de pecar. Con lo cual, una vez pasado ese pronto, tenemos que sosegarnos, reaccionar y no dejar que eso anide en nuestros corazones, no dejar que esa reacción se quede ahí y se convierta en odio. Y el odio ya es una cosa seria, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 3, dice así: este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Así que, amados hermanos, no os sorprendéis si el mundo os odia. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a su hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna en él. Aquí otro texto en el cual se habla del enojo y añade una cosa más. No podemos odiar a nuestro hermano, porque si dejamos que el odio anide en nuestro corazón, somos igual que ese asesino. Lo único que no nos atrevemos, ¿verdad? No damos el último paso, pero el sentimiento está ahí. Juan introduce este detalle. Y la palabra de Dios nos lleva a entender que no solo pecamos cuando actuamos, no solo el que da ese paso y acaba con la vida de alguien peca. Y ha puesto el ejemplo de Caín para que todos sabemos que era un pecador. Sino que nosotros estamos pecando no solo cuando no llegamos a ese punto de actuar, sino cuando ya anidamos esa idea en nuestro corazón. Cuando ya nos permitimos odiar. Cuando ya miramos a la otra persona. ¿Cuántas veces hemos dicho, para mí esa persona está muerta? Nosotros mismos como creyentes decía mi suegro, los hemos sacado del llavero. O sea, lo hemos quitado de nuestra vida, lo hemos borrado. Para mí está muerto, para mí no existe. No nos hemos atrevido a dar ese paso, pero lo hemos pensado. Y la palabra de Dios nos pone a la misma altura que el que da ese paso y comete esa atrocidad. Estamos pecando yendo por ese camino. Estamos pecando, nos dice el Señor. Eso no es lo que nosotros hemos de hacer si decimos tener al Señor en nuestro corazón. Y os voy a asegurar que he tenido mis luchas esta semana pensando en todo esto y evaluando mi vida, porque creo que este es uno de los mandatos más difíciles que nos da el Señor. Esta es una de las cosas más difíciles que nos pide el Señor. Y una de las cosas más difíciles a las que nos vamos a enfrentar en nuestra vida. La gran mayoría de nosotros, todos espero, los que estáis aquí, los que estáis escuchando en internet la predicación, espero que todos
jamás nos enfrentemos a esta situación de matar a nadie. Arrebatar la vida a alguien es algo terrible, algo que no tiene vuelta atrás. Sin embargo, la inmensa mayoría de nosotros, en un momento u otro de nuestras vidas, nos hemos enojado, nos hemos airado y hemos dejado que el odio anide en nuestro corazón. Hemos insultado, hemos atacado y a lo mejor no nos hemos atrevido a hacerlo a la cara. Pero en nuestra intimidad, a esa persona que nos ha hecho daño, le hemos dicho de todo. Y le hemos deseado de todo y nada bueno. La santidad que hemos de mantener como hijos de Dios está en dirección opuesta a estos sentimientos. El Señor nos pide que demos un paso más, que seamos diferentes, que en este punto marquemos esa diferencia con el resto de la humanidad. Recordar, responder de una manera distinta a las mismas circunstancias que se enfrentan todas las personas. Jesús continúa y dice: si llamas a tu hermano idiota, corres el peligro de que te lleven al tribunal, y si maldices a alguien, corres el peligro de caer en los fuegos del infierno. De nuevo, me parece excesivo, ¿verdad? Llamar a alguien idiota. Sin embargo, las traducciones otra vez nos llegan a transmitir la profundidad del valor de las palabras. Aquí la palabra que se traduce por raka, o sea, por idiota, es raka. La palabra aramea raka es un insulto que se ha traducido por idiota, cabeza hueca, mentecato o incluso imbécil. Y me perdonáis si es muy fuerte de donde venís que diga esta palabra. Lo cierto es que si miramos las noticias cada día, pues no parecen ni palabrotas, ¿verdad que no? ¿Cuántas veces nuestros hijos pequeños entre hermanos han dicho idiota el uno al otro? A veces vaciamos de contenido las cosas y no tienen el mismo valor o el mismo empuje que tenían ahí. Pero cuando Jesús pronuncia estas palabras, este insulto atenta contra la dignidad de las personas. Las deshumaniza, eliminando todo aquello que nos hace humanos, despreciando al otro y viéndolo como inferior a nosotros. Cuando estamos llamando a una persona idiota, la estamos rebajando de nivel, nosotros nos vemos superiores a esa persona. La estamos deshumanizando para poderlo atacar, para poderlo insultar, para poderlo odiar con motivo, para sentirnos bien, porque esa persona es menos que yo, porque no se merece que yo la respete. Cuando hacemos esto, eliminamos la imagen de Dios de esa persona. Y todos los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza del Señor. Aún aquellos que se comportan de una manera totalmente contraria a lo que la palabra de Dios dice. Aún aquellos que nos hacen daño, aún aquellos que nos hacen daño a propósito. Aún aquellos que son malas personas. Nosotros no tenemos el derecho de deshumanizarlos y de odiarlos. No tenemos el derecho. Porque eso nos iguala a los asesinos, que el Señor decía hace un momento. Os repito, cuando hacemos esto, eliminamos la imagen de Dios que hay en el otro y nos sentimos, nos creemos y nos posicionamos como superiores al otro, al que me ha hecho la afrenta, al que no tiene derecho a vivir, está muerto para mí, lo borro de mi vida. Como no nos atrevemos a dar ese paso de acabar con su vida físicamente, lo atacamos con todo lo demás. Jesús dice que si hacemos eso, que si esa es nuestra reacción a la ofensa recibida, podemos caer en el fuego del infierno. Si actuamos así, merecemos el juicio de la misma manera que el asesino la merece. Por lo tanto, continúa el Señor, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona y luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Este
Estos versículos siempre me han llamado la atención, porque Jesús actúa de una manera totalmente diferente a nuestro racionamiento y a nuestro concepto de justicia. ¿Qué es lo que no hace aquí Jesús? No busca culpables. Jesús no busca responsables de esa situación de conflicto. ¿Por qué estás en conflicto con Dani? Ah, no, es que Dani un día me hizo esto. Bueno, pues que venga él y te pida perdón, porque es verdad que tiene la culpa de la situación. No hace esto Jesús y nos enseña a no hacerlo nosotros. Nos dice, si tú sabes que hay alguien que tiene algo contra ti, antes de venir a la presencia de Dios tienes que ir a solucionarlo. Tú tienes que asumir tu parte de responsabilidad. Yo recuerdo que David Solá, tanto en sus libros como en sus predicaciones, constantemente nos animaba como iglesia a asumir nuestra responsabilidad en los conflictos, a no señalar con el dedo al otro como responsable del conflicto que teníamos, porque cuando hay un conflicto entre dos personas, aunque nos duela admitirlo, siempre hay responsabilidad por parte de las dos personas que están en conflicto. Y asumir esa responsabilidad es dar ese primer paso como creyentes, como representantes del Señor aquí, como personas que nos decimos cristianos, que permitimos que Dios reine en nuestra vida. Nosotros hemos de dar el primer paso para la reconciliación. Hemos de dar y hemos de buscar con nuestro ejemplo acudir y transformar esas relaciones. Nosotros siempre tendemos a buscar quién empezó el conflicto. Y lo hacemos para liberarnos de responsabilidad. Lo hacemos para odiar sin remordimientos. Sinceramente. Yo en esta semana estaba pensando en mi vida y pensando en mi historia y pensando en lo que vivo con las personas alrededor. Y veo que en muchas ocasiones lo que queremos es odiar con argumentos, rechazar a alguien con argumentos, borrarlo de nuestra vida con argumentos, por lo que nos hizo, por lo que hizo a las personas a las que amamos. Y sin embargo el Señor, ¿qué nos dice? Que a Él no le importa quién tiene la responsabilidad, cada uno tiene la suya. Pero la nuestra es ir y dar ese paso para intentar reconciliarnos. Dicho de otra manera, no puedes venir a la presencia de Dios, no puedo venir a la presencia de Dios sin intentar solucionar esas cosas. Y os digo intentar porque hay ocasiones en las cuales la otra parte en conflicto no quiere solucionar nada. Pero yo tengo que estar libre de eso. Yo tengo que asumir cuál es mi parte en todo esto y dar ese paso. Y no odiar. No odiar. Y no insultar. Y no juzgar. Y no dejar que eso se anide en mi corazón. Porque hay relaciones que no vamos a reconstruir jamás, porque hay dos partes que participan en la relación. Y hay relaciones que no son buenas para nuestra vida. Y hay personas que no traen cosas buenas a nuestra vida. Y no las queremos en nuestra vida. Pero no querer que alguien forme parte de mi vida no quiere decir que la odie. No quiere decir que la insulte, no quiere decir que la asesine dentro de mí. Quiere decir que yo reacciono de una manera totalmente diferente porque tengo a Jesús en mi corazón. Porque no odio. Porque no me enojo. Porque no dejo que eso se quede aquí dentro y haga daño. Estoy seguro que todos pensamos lo mismo que he pensado yo en esta semana. Qué complicado me lo pone Jesús. Qué complicado me lo pones. Qué difícil me lo estás poniendo. Porque hay personas que se empeñan en que esto sea muy difícil. Y al final de todo, ¿sabes lo que pienso? Que soy yo el que me empeño en poner las cosas difíciles. Porque al final de todo esto hay una palabra que está ahí detrás y que ha estado detrás de toda esta predicación, que es el orgullo. El orgullo de cada uno de nosotros. El orgullo que tenemos de que somos los que hemos recibido la afrenta, somos los heridos, somos los que hemos recibido el mal. ¿Por qué tengo que ir yo ahora? ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que hacer esto? Cuando la herida me la he llevado yo. Cuando he sido yo el que he llorado. Cuando ha sido a mi hijo al que le han hecho esto. Cuando ha sido a mi marido, cuando ha sido a mi esposa. ¿Por qué tengo yo que dar ese paso? Sin embargo, como venimos diciendo desde hace semanas, la justicia del reino de Dios es muy diferente a nuestra justicia. La justicia del reino de Dios es muy diferente a nuestra justicia. Y cuando Jesús imparte justicia, en muchas ocasiones eso parece injusto totalmente.
Jesús nos desafía a que nosotros, como hijos suyos, actuemos como Él lo haría. Recordad, no somos de este mundo, aunque estemos en este mundo. Y aunque parezca que Jesús está proponiéndome una locura, esta locura cambiará el mundo. Esta locura, si fuéramos capaces de vivirla, si fuéramos capaces de reaccionar de esta manera, seríamos capaces de transformar el mundo. Si llegado a este punto no has conseguido resolver el conflicto, no has perdonado, no has dado ese paso para resolver esta situación, Jesús continúa hablando. Cuando vayas camino al juicio, con tu adversario, tu enemigo, resolver rápidamente las diferencias. Cuando ya parece que no hay otra solución que llegar al juicio, que llegar al enfrentamiento, porque de no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez y quien te entrega a un oficial te meterán en la cárcel. Y si esto sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Como os acabo de decir, en este punto lo que el Señor nos está pidiendo es que asumamos nuestra responsabilidad. En todo conflicto siempre hay dos partes. Y siempre que hay un problema, haya pasado lo que haya pasado, yo tengo que asumir mi responsabilidad en lo que ha sucedido. Siempre hay algo que yo podría haber hecho para evitar ese conflicto. Y si no lo ha habido, siempre puedo reaccionar de la manera que el Señor me pide. Y os digo, si no nos atrevemos a dar ese paso y a reaccionar ante esta situación de la manera que Jesús nos propone, es porque todavía queda ese orgullo en nuestro corazón. Dice Pablo, la palabra de la cruz es una locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, es decir, a nosotros, es poder de Dios. Reaccionar sin ira, sin rencor, sin dolor, sin juicio, a eso que nos han hecho o que han hecho a uno de los que amamos, es una locura para este mundo. E incluso es una locura para nosotros mismos muchas veces. Pero cuando entendemos que esa reacción es lo que el Señor nos está pidiendo, esa locura es poder de Dios. Esa locura es poder de Dios. Cuando somos capaces de liberarnos de eso, somos capaces de enfrentar la vida de una manera diferente. Somos capaces de mostrarle al mundo que se puede vivir de una manera diferente. El mensaje de Jesús es una locura. Pablo lo sabía. Yo creo que Jesús lo sabía. Pero es una locura para el que no cree. Es una locura para el que lo rechaza. Es una locura para el que no cree que Jesús tenga nada que decirle a su vida. Muchos escucharán y no entenderán este mensaje. Muchos irán a este texto y les generará dolor. Y esta tarde iréis a casa y leeréis este pasaje y algo se removerá por dentro, porque habrá situaciones que no están resueltas. Sin embargo, para nosotros, esta es una grandísima oportunidad. Si Jesús, justo antes de hablar de este tema, ha hablado de la ley, y ha hablado de cómo nosotros nos tenemos que relacionar con la ley, y cómo Él se relaciona con la ley, es porque este es un tema vital. Y este es un tema que va a afectar al resto de las circunstancias que se van a ver después. ¿Por qué? Porque si nosotros asumimos esta propuesta de Jesús, cuando se hable del adulterio, cuando se hable del divorcio, cuando se hable del resto de los problemas, y digo estos dos porque son los que vienen justo después de este tema, pero cuando el Señor nos plantee el resto de desafíos que van a venir después en el Sermón del Monte, cuando veamos el juramento, la venganza, el amor a los enemigos,
cuando el Señor siga con oísteis que fue dicho, pero yo os digo, cuando nos enseñe sobre la oración, sobre la limosna, sobre el ayuno, sobre acumular riquezas, todas estas cosas, si nosotros no pasamos por el filtro de lo que acabamos de ver y somos capaces de entender que este concepto de justicia afecta a cómo yo me relaciono con los demás, porque mucha parte del Sermón del Monte tiene que ver en cómo me relaciono con el resto de las personas, voy a vivir esas relaciones de otra manera. Voy a vivir mi matrimonio de otra manera. Voy a vivir mi separación de otra manera. Voy a vivir todo lo que tengo, todos los conflictos que tengo, todas las relaciones que tengo de otra manera. ¿Por qué? Porque no voy a dejar que en ningún caso el odio y el rencor aniden en mi corazón, porque no voy a insultar, no voy a degradar y no voy a mirar al otro deshumanizándolo, sino que voy a asumir mi parte en todo esto y voy a darle gracias a Dios por hacerme consciente de lo que tengo que cambiar y lo que tengo que mejorar y seguir mi vida libre, sin todo este lastre. Oímos que fue dicho no matarás, no asesinarás. Esto lo sabemos todos. Ahora, lo que no todos han escuchado es la propuesta de Jesús. No enojarnos, no odiar y dar siempre el primer paso para resolver este tipo de conflictos. Eso sí que es revolucionario. Eso sí que es revolucionario. Eso sí que tiene el poder de transformar el mundo. Y esto marca la diferencia. Esto hace que nosotros seamos capaces de responder de una manera única a las situaciones que todos vivimos. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias porque de nuevo tu palabra nos desafía, nos confronta y nos exige una respuesta por parte nuestra en cada área de nuestra vida. Y hoy, Señor, nos hablas acerca del enojo y cómo ese enojo, como ese insulto, como ese desprecio por el otro, por muy justificado que nosotros creamos que esté, jamás lo está para un hijo tuyo, Señor. Gracias, Padre, por desafiarnos a vivir de una manera distinta. Gracias, Padre, por desafiarnos a transformar el mundo, dejando que tú reines en nuestra vida, que tus valores, tus principios y tus enseñanzas estén presentes en todas y cada una de nuestras relaciones. Bendito y alabado seas cada día, Señor. En tu nombre. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga a todos. Nos vemos en unos días.